Bueno, yo quería, ante todo, como el ciclo es el Psicología y Cine, se llama el cine como espejo y modelo de nuestra vida, decimos que es espejo y modelo de alguna manera porque por esto que está surgiendo hoy, ¿no? De alguna forma, Daniela, al haber sido un poco basada en tu experiencia, es un poco un espejo de la vida de tu vida y de otras vidas, me imagino, que has conocido. También a veces decimos que es un modelo porque muchas veces cosas que no han salido, ¿no?, a través del cine las copiamos de alguna manera, ¿no? Cómo se puede abordar temas que no conocemos. Por ejemplo, se me ocurre la sexualidad o un montón de cosas, ¿no? Que a veces no tenemos mucha información sobre cómo hacen las cosas los demás y a veces a través del cine abrimos a otro mundo y nos hacen también de modelo para ver cómo hacer, ¿no?, para copiar ciertos modelos, lo cual es muy interesante para nosotros como psicólogos. Entonces, bueno, partiendo de ese título, te quería preguntar, Daniela, pues un poco esto, ¿no? ¿Qué parte, o sea, ¿por qué has decidido hacer esta película? Digamos, ¿qué necesitabas contar? ¿Querías hacer una denuncia? ¿Querías reflejar, pues no sé, a las parejas que habías conocido, contar tu historia? Un poco, ¿por qué surge la idea, la necesidad? Digamos que hay creadores que se sienten cómodos hablando de mundos lejanos o exóticos o fantásticos. Yo en general tiendo a estar muy pegada, digamos, al mundo que yo conozco. Nunca había hecho una película tan basada en una experiencia personal, pero sí todas, digamos que las pocas que he hecho, vamos, tratan cosas que me tocan de cerca. En este caso, esto lo contaba, me acuerdo al principio, cuando yo estaba la adopción mía fue en Ucrania, cuando yo estaba allí sufriendo un montón, me escribía y hablaba por Skype con 2 o 3 personas muy cercanas. Una de ellas era una guionista. Y cuando yo le decía que eso que estaba viviendo un infierno y que además era Navidad como en la película y que era como un cuento de Navidad pero kafkiano y esta amiga me dijo, verás que pasará el tiempo, que hablaremos de ello y que acabarás haciendo una película. No dejé pasar demasiado tiempo cuando volví. No la escribí con esta amiga, sino con otro amigo guionista con el que hablaba, que digamos que yo también necesitaba un espejo para que mi experiencia se viera reflejada en otro y pudiéramos seleccionar qué usábamos de mi experiencia, qué usábamos de otras historias, donde contábamos cosas más cercanas a mi experiencia y donde ficcionábamos. O sea, que escribir con otra persona, que es algo que a mí me gusta, en este caso era muy necesario. Alejo Fla es el co-guionista. Entonces, digamos que partió eso casi de una necesidad de elaboración personal y también tenía algo de respuesta. O sea, las palabras finales de Lila fueron las palabras que me dijo la intermediaria cuando nos fuimos de Ucrania. O sea, tú no digas nada. Bueno, nada no, más. Además no cuentes nada de lo que has sabido. O sea, no cuentes nada. Tú solo di difícil. Qué difícil. Y entonces yo pensé, gracias. Te vas a enterar. Lo de chao es una improvisación del momento de Nora, que estaban haciendo la escena. Sí, y ella la cerró. Ajá. No, siempre digo que la película es no dije te vas a enterar. Siempre digo que la película es una respuesta a ese mensaje. O sea, que yo quería, digamos, pero lo que pasa es que, o sea, que yo sí quería decir y que otros supieran cómo son las cosas. Pero a la hora de escribir la película decidimos con Alejo centrarnos, digamos, había que poner el foco en algo y nosotros decidimos centrarnos en la pareja. De tal manera que la corrupción es un contexto, pero lo que cuenta, ¿no? Lo que contamos es cómo afecta esta situación de hostilidad, de estar, digamos, solos, aislados en un mundo que vive extraño y hostil a esta pareja que ya ha vivido mucho antes de llegar aquí. Claro.
Nora, pues, ¿de dónde partes para construir el personaje? Un poco a nivel técnico, ¿cómo lo hacéis? Si tenéis un periodo juntos como pareja, si lo construís con background tuyo, en fin, si habéis hablado de ello, ¿cómo lo hicisteis? Bueno, ahora comentábamos con Daniela, ¿no? Fue una película que realmente nos sumergimos mucho, íbamos los tres, éramos un trío perfecto que teníamos que entender muy bien la historia. Era mucha responsabilidad explicar la historia de Daniela y explicar la historia de tantas familias. Yo vengo de una familia, tengo 3 miembros de la familia son adoptados. Sí, mis 3 sobrinos son adoptados, 2 de Etiopía y 1 de... O sea que también estaba que se tenía que tratar muy bien el tema. No me hubiera metido en esta historia si Daniela no la tuviera tan clara, Daniela no supiera los espacios, las relaciones, porque me la estaba jugando con mi familia un poco también, ¿no? Claro, que una parte de la familia muy bien, la otra, bueno, pues cada familia como un parto, ¿no? Luego idealizas aquello que pasó, pero fue muy doloroso, ¿no? Igual pasan las adopciones, alguna es muy claro que es un infierno y que fue muy difícil y tienes la suerte de ser creativo y lo denuncias y explicas tu historia, pero hay otras familias que después embellecen lo que pasó, o bueno. Entonces era muy necesario ser muy sincero con esta historia, entenderla muy bien y darle mucha verdad. Entonces trabajamos muy de la mano los 3, le pedimos a Daniela poder también cambiar cosas del guión, llevárnoslo a nuestros cuerpos, nuestras miradas. Con Francesc decíamos que era muy importante fundar muy bien esa relación para que después se pudiera destruir, porque si se iba a ir erosionando y no la habíamos fundado, por eso lo que dice Daniela, ¿no? Ya en el aeropuerto ya hay unas miradas que están trabajadas, ¿no? Que pensamos de que había trabajado él, que trabaja yo, su familia, mi familia, él venía de una familia, aunque después no se hable pues de clase social un poco más baja, ¿no? Porque todo eso fuera muy claro para después, cuando en una discusión al final sale toda la mierda, pues que el espectador ya haya ido oliendo, ¿no? Todas estas grietas en esta pareja. Bueno, pues voy a introducir también a Aurora y a Monse, que bueno, Aurora ha trabajado en el turno de intervención, ha hecho durante varios años, ¿no?, los certificados de idoneidad para padres, con lo cual, bueno, pues habréis visto, bueno, tú también, aunque a ti te quería preguntar un poco más por la posadopción después. Pero bueno, por introducir, aunque podéis participar cualquiera de las dos, apuntar lo que queráis. Pero bueno, por empezar por Aurora, quería preguntarte, a ver, vosotras estáis viendo todo el tiempo, habéis visto todo el tiempo pues parejas en distintos formatos, porque ahora mismo la adopción se hace en familias monoparentales, familias de homosexuales, parejas de homosexuales, parejas que no tienen, que sí que no pueden tener hijos, o incluso algunas que ya los tienen, es decir, que ya la realidad es muy plural, ¿no?, de las personas que adoptan. No sé, primero, supongo que como psicólogas que estáis en el otro lado, ¿no?, es diferente ahora ver pues la experiencia que ellos pasan y todo este problema que hay. No sé qué es lo que has visto tú, quería hacerte 2 preguntas. ¿Qué es lo que has visto tú en la película como espectadora que te haya cambiado cierta perspectiva? Porque a veces nos viene bien a los profesionales, yo creo, entender también el otro punto de vista, ¿no?, o verlo desde el otro lado. Y si hay algo que te haya, no sé, que te haya impresionado, que te haya gustado de la película, que te haya hecho conectar con tu trabajo en ese sentido, desde otro área, desde otro ámbito. Y en segundo lugar, pues eso, ¿qué tipo de parejas o de personas son las que más habéis visto en estos turnos? Te cuento primero de la segunda pregunta. Sí. Las parejas más habituales las familias más habituales son parejas. Yo siempre he visto a heteros, porque las homosexuales, la ley actualmente lo permite en nuestro país, pero se tiene que dar que a la vez lo permita en el país que la familia elige. Y bueno, parece complicado todavía. Yo nunca he visto una pareja homosexual. Sí, muchas monoparentales. Ajá. El 99% mujeres, de ahí que se habla muchas veces de monomarental. Sí, porque es una abrumadora mayoría. La mayoría son familias que han intentado tener hijos biológicos y no han podido. La mayoría han pasado por procedimientos de reproducción asistida.
algunos no, y algunos han ido directamente a la adopción, y también algunas parejas deciden ir directamente a la adopción sin plantearse tener hijos biológicos, o de momento es algo que retrasan y que luego ya se verá. Con respecto a lo que he visto en la película, sí, todas estas cosas que cuenta la película, nosotros las tenemos a veces de mano de las familias, nos la traen las familias, y cuando tenemos la oportunidad de hacer una segunda adopción, nos traen de primera mano todo esto. Entonces sí que hay muchas cosas de estas que yo ya he escuchado por las que han pasado las familias y porque nos las han contado ellos y tal. Yo cuando vi la peli, sí que hay, la ves, continuamente estás pensando, yo continuamente pienso en las cosas que he hablado con los padres, con la familia, desde pues todo, sus expectativas de cómo llegan a este momento en el que ya casi están rozando la posibilidad de tener hijos, después de todo el proceso por el que han pasado, que es pues como todos nos podemos imaginar. Bueno, pues Montse la Pastora es también una persona experta ya desde hace muchos años en el tema de adopción. Además se dedica específicamente a ello, a los problemas que hay luego después de las adopciones también. Tienes un centro especializado en esto, ha sacado 2 libros, creo que, no sé si me he olvidado alguno, pero uno que se llama Niños Adoptados y el último que has publicado hace poquito, Adopción, Trauma y Juego, ¿no? Bueno, como tú trabajas sobre todo, pues bueno, llevas trabajando en este tema muchísimo, entonces supongo que sabes de todos los ámbitos, pero quería empezar a darte la palabra con el tema de cuáles son los aspectos que más problemas suelen dar después de la adopción. Bueno, hay diferentes problemas, pero por ejemplo en esta película, yo que tengo la suerte de trabajar en preadopción y en posadopción, veo muchas parejas que aquí ha salido como un poco así de soslayo, cuando vienen destruidas por todo lo que han pasado por los procesos de infertilidad, como eso no siempre está resuelto, ¿no? Como eso hace que luego cuando lleguen allí la pareja se someta a una serie de situaciones a las que jamás hubieran pensado traspasar, que traspasan. Y lo que yo veo en ese primer encuentro, por ejemplo, es que muchas veces aceptan un niño al que verdaderamente no es lo que ellos habrían ofertado. Entonces llega un momento en que, como en esta película, lo que te den es como que ya mis expectativas estaban aquí y ya están aquí. Y luego, a partir de ahí, yo me llevo a ese niño con toda la ilusión del mundo, pero ahí van a venir los problemas. Primero, porque un niño que ha sufrido negligencia y abandono y maltrato va a tener en su cerebro una serie de consecuencias que le van a hacer pues tener problemas de aprendizaje, de comportamiento, pero además los padres empiezan a ver que el niño que tenían en su cabeza ya no está, es otro, y tienen que asumir al hijo real. Entonces ya es difícil hacer propio el hijo de otro, pero si además todas esas expectativas que tú tenías no las tienes y se te van destruyendo, pues lógicamente la adaptación y la incorporación del niño va a ser más difícil. Porque los niños vienen con problemas, pero también los padres tienen los suyos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo creo que en el clímax, cuando ella le dice, tú no me has dado un hijo, ya me podías haber dado un hijo, eso es algo que está ahí latente y que ya lo lleva, y que bueno, es algo que las parejas dicen, bueno, a mí no me importa, que no pueda, que ella no pueda. Claro que importa. Unas lo llevan mejor que otras, pero ese duelo, cuando no está resuelto, va a hacer que ese niño sea el permanente recordatorio de que no puedes tener hijos, tu pareja no te ha dado hijos, y todo eso hace que la integración sea mucho más difícil. Entonces, después nos encontramos en la posadopción, pues eso, padres que a lo mejor no soportan una serie de dificultades porque piensan que si hubiera sido biológico hubiera sido diferente. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me marcó: estar trabajando con una familia que viene con una niña, adoptaron una niña china y luego se quedaron embarazados, y vienen y me dicen, la china y mi hija. Entonces, ahí, la china y mi hija. La china y mi hija. Y te lo dicen así. O en una situación en la que, por ejemplo, con una segunda adopción, estaban felices con su hijo adoptado, felices, pero la segunda les vino demasiado rápido, pensaban que iban a tardar más, pero al final, bueno, pues venga, sí, no, adoptaron y te decían, no puedo creerla, es un encanto de niña, una niña de
2 años y medio. No puedo quererla. Entonces, esas niñas que tienen muy pocas posibilidades, o sea, independientemente de lo que ella traiga, claro, ahí son los padres, ¿no?, los que tienen. Yo hago talleres de padres para ver que no todo tiene que ver con los hijos, ¿no? ¿Qué te está activando de tu hijo? Pues a lo mejor lo que te está activando tiene que ver con tu propio padre. Entonces, tenemos que separar. Los niños tienen sus dificultades, sin ninguna duda, pero que los niños caigan en una familia o caigan en otra, es que no tiene nada que ver.